Nuestros objetivos de nuestra práctica del análisis de datos experimentales de la teoría de errores fueron los siguientes. Objetivo general: aplicar los métodos de tratamiento de errores como parte fundamental del análisis de datos experimentales. Objetivos específicos: conocer la clasificación de los errores experimentales y las fuentes que los generan durante una práctica de laboratorio. Aplicar los fundamentos del tratamiento de errores en una variable mediante el cálculo de la media aritmética, la desviación estándar y el error estándar a partir de datos experimentales. Y comprender y aplicar la propagación de errores en mediaciones que involucran más de una variable, analizando la incertidumbre de los resultados obtenidos. La teoría de errores estudia las diferencias entre el valor medido y el valor real de una magnitud, las cuales pueden originarse por limitaciones de los instrumentos, del observador o de las condiciones ambientales. Para evaluar la confiabilidad de las mediciones se realiza un análisis estadístico que incluye el cálculo de la medida aritmética, la desviación estándar y el error estándar, permitiendo expresar los resultados con su respectiva incertidumbre. Además, es importante identificar los tipos de errores experimentales, utilizar correctamente las cifras significativas y representar los datos mediante histogramas para analizar su distribución y precisión. Esto lo hice según Serway y Jewitt de 2018. Se identificaron y verificaron los instrumentos de medición PRI, micrómetro, metro y escuadra, reconociendo su apreciación y forma correcta de uso. Se realizaron mediciones de diferentes objetos para comparar la precisión de cada instrumento. Se midieron las dimensiones de un cilindro, de unas argollas, de unas piquis, de 50 arvejas y asimismo registrando cuidadosamente cada dato obtenido. Con el PRI se midieron las piquis, las argollas y el cilindro. Con el micrómetro, que es el siguiente, se midieron todas las 50 arvejas que teníamos durante la práctica. Con la escuadra tratamos de medir, pero se nos dificultó un poco, entonces esta casi no la utilizamos. Y con el metro también se midió el cilindro, las piquis y las argollas. A continuación les presentamos algunas mediciones que se hicieron durante la práctica en el laboratorio. Ya vamos a tomar la medida a 50 regas y ya vamos a tomar la primera. En este caso nos da 11. Y en esta parte nos da 6. Entonces cogemos la que está más cerca de la línea, que sería 11, y lo multiplicamos por 0.01. 11 por 0.01 nos da igual a 0.11. Y esos 0.11 los vamos a sumar con los 6 que nos acaban de dar acá. Nos daría 6.11. Eso quiere decir que esta arveja nos es 6.11. Y de este lado da 26. Y ponemos 26 por 0.01 nos da 0.26 más 20, nos da 20.26. Bueno, a continuación voy a hacer el pedido procedimiento de medir el cilindro con el metro y pues lo puedo observar ahí, o sea, dio 1,8. Bueno, de ancho me dio 1,8 y de alto me dio 5,8. Eso sería el cilindro. En este ejercicio se calculó la incertidumbre del volumen de un cilindro utilizando la ecuación de programación de errores. En esta expresión, delta B representa la incertidumbre del volumen y B el volumen calculado. El término delta D es la incertidumbre del diámetro y D el diámetro medido. De alguna forma, delta H corresponde a la incertidumbre de la altura y H a la altura medida. El número 2, que multiplica la incertidumbre del diámetro, aparece porque el diámetro está elevado al cuadrado. En la ecuación del volumen del cilindro, que es B, pi de 2 sobre 4, por eso el error del diámetro tiene una mayor influencia sobre el error total. En nuestro caso se utilizó el tornillo micrométrico, cuya apreciación es más o menos 0.01 milímetros, y con las medidas obtenidas se calculó el error relativo y posteriormente el error absoluto del volumen. Con los datos obtenidos se calculó la suma de las medidas, la media aritmética, la desviación de cada dato, el error cuadrático, que es la desviación estándar y el error estándar. Finalmente, el resultado se expresó como promedio de las funciones acompañadas de su cantidad.
Para el cálculo del volumen de la canica pequeña, primero se midió el diámetro de la canica con el TR. Después, el diámetro se dividió entre 2 para obtener el radio. Radio igual a 0,6 milímetros. Con este valor se aplicó la fórmula del volumen de una esfera. El volumen igual a 4 tercios pi de radio al cubo, obteniendo un volumen aproximado de 0,955 milímetros al cubo. Para el cálculo de la canica grande, se midió el diámetro de la canica 11,1 milímetros y se obtuvo el radio de 5,55 milímetros. Posteriormente, se utilizó una fórmula del volumen de una esfera para calcular el volumen, obteniendo como resultado aproximadamente 715,9 milímetros. Se midieron el diámetro exterior y el espesor de la argolla utilizando el PRI. Posteriormente, estos valores se sustituyeron en la fórmula del volumen de un cilindro. Después de realizar las operaciones correspondientes, se obtuvo un volumen aproximado de 75,50 milímetros cúbicos. Y para el cálculo del volumen de la argolla grande, se determinaron el diámetro exterior y el espesor de la argolla mediante el PRI, y luego los datos se reemplazaron en la fórmula del volumen del cilindro y se efectuaron los cálculos necesarios, obteniendo así un volumen aproximado de 123,60 milímetros cúbicos. Bueno, las conclusiones. El uso del PRI, el micrómetro, el metro y la escuadra permite comparar la precisión de diferentes instrumentos de medición y calcular correctamente las mediciones y el volumen de las canicas, las argollas, el cilindro, mediante las ecuaciones geométricas correspondientes. Los resultados obtenidos concuerdan con la literatura documentada, la cual establece que ninguna medición es completamente exacta y que el tratamiento estadístico de los datos permite reducir la influencia de los errores aleatorios y expresar los resultados con su respectiva incertidumbre. Asimismo, el cálculo del volumen mediante las fórmulas geométricas empleadas para la esfera y el cilindro coinciden con los fundamentos presentados por Searle, Szymanski y Young, demostrando la importancia de realizar mediciones.